Aleluya. El Señor Yeshua nos bendiga, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, bendiga a todos los hermanos que nos están viendo por transmisión. Nuestro Señor Yeshua es el Dios omnipotente, Creador de todas las cosas, el Shaddai, el que era, el que es y el que debe venir sobre las nubes, nuestro Señor Yeshua. Hoy vamos a aclarar ¿por qué hay tanta confusión en el bautismo? ¿Por qué algunos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y otros bautizan en el nombre de Jesús Jesucristo? Vamos a aclarar, a corregir, como ya hemos venido diciendo, que corregir algunos versículos de la Biblia que están mal traducidos y algunos con mala intención. Entonces, nuestro hermano Álvaro Torres, el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, bueno, él dice que la Biblia es un trabajo titánico, estas traducciones que tienen sus defecticos y errores, pero que tenemos que corregir, y si nos corrigen, tenemos que aceptarlo porque así es. Entonces, vamos a corregir si fueron nuestros hermanos católicos en la antigüedad que adulteraron este versículo de Mateo 28:19, que parece que fueron que los adulteraron los antiguos, o antes de Constantino o después de Constantino, cuando se creó el catolicismo, o fue antes porque quienes armaron estas Biblias fue el catolicismo en latín. Ellos fueron los que armaron la Biblia, cogieron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las epístolas, y armaron la Biblia. Dice así, vamos a corregir Mateo 28:19. A ver si el Señor, ¿verdad? Que dice aquí, los traductores ponen la gran comisión. Dice que, por tanto, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver si, vamos a investigar, a ver si en verdad nuestro Señor Yeshua, el Dios omnipotente hecho carne, vamos a escudriñar, a descubrir, a ver si en verdad Él dijo así. Que yo no creo que haya dicho así. ¿Por qué? Porque hay unas profecías que hablan del nombre de Dios hecho carne. Dios, el Señor Yeshua, en Isaías 8:20, 21-22, dice que quien no hablare conforme al testimonio de los profetas, no le ha amanecido. O sea, las personas, los teólogos, los pastores, los predicadores, quien no predique conforme a lo que está escrito en los profetas, no le ha amanecido. Anda en tiniebla y en oscuridad, en la ignorancia. Entonces, tenemos que sujetarnos a lo que dieron los profetas. Entonces Dios, cuando está hecho carne aquí en la tierra, que comienza su ministerio, Él va a cumplir todo lo que está escrito de Él en el Antiguo Testamento, en la ley, en los salmos y en los profetas, porque se lo está diciendo allá en Lucas 24:44. Entonces, el Señor Yeshua va a hacer también que sus discípulos, Dios, va a ser Dios hecho carne, el Espíritu convertido en carne, va a hacer que sus discípulos también cumplan con las profecías, que ellos tienen que hacer que cumplan estas profecías. Entonces, y una de esas profecías es el bautismo. El nombre de Dios hecho carne tiene que ser invocado sobre las personas, tiene que ser santificado sobre las personas, como dice la oración del Padre Nuestro: Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, Yeshua, sobre la humanidad, sobre los que se iban a convertir. Ese nombre es para hacer milagros y sanidades. El nombre Yeshua, que es el nombre judío que tenía Dios cuando vino aquí a la tierra, ese nombre que le pusieron. Entonces ese es el nombre que le da Él a sus discípulos para llevarlo a los gentiles, el nombre Yeshua. Y ellos llevaron ese nombre a los gentiles y a
y bautizaron a hebreos y a gentiles. Entonces, vamos a ver, según las profecías, vamos a ver si el Señor, Dios hecho carne, mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con Lucas 24, 44. Dice así, que Dios después de morir y resucitar, se les aparece y dice, estas son las palabras que os hablé aún estando entre vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Y qué estaba escrito en la ley, en los salmos y los profetas? Vamos a ver. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen el Antiguo Testamento, para que comprendiesen los salmos, Isaías, Jeremías, Amós, para que comprendiesen la Escritura. ¿Qué estaba escrito en la Escritura acerca del Señor Yeshua y su nombre? Y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Es muy importante que los teólogos, los pastores, le pidan a Dios que les abra el entendimiento para comprender las profecías, porque el Nuevo Testamento está sujeto, sostenido sobre las profecías. Las profecías estaban abajo sosteniendo el Nuevo Testamento. Entonces, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. ¿Qué más? Y que se predicase en su nombre, oiga bien, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre. Aquí no está diciendo que está escrito en la ley y en los salmos, predicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les está diciendo eso. Aquí, cuando se les aparece, Él les dice que en la ley, en los salmos y en los profetas está escrito que en el nombre de Dios Padre, en el nombre del que murió, había que predicarse arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón de pecados, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nunca le dijo eso a sus discípulos, porque lo está diciendo aquí en Lucas. Pero ¿cuándo les dijo eso? ¿Desde cuándo le estaba diciendo eso? Que tenían que bautizar en arrepentimiento y perdón de pecado en su nombre. No desde ahí, ya. Él se los enseñó durante 3 años, porque lo dice aquí. Estas fueron las palabras que os dije aún estando entre vosotros. Estando. Se está hablando de cuando él no había muerto. O sea que él, cuando comienza su ministerio, durante 3 años les estaba enseñando a sus discípulos que tenían que predicar en su nombre arrepentimiento y perdón en su nombre, comenzando desde entre los hebreos, desde Jerusalén hacia los gentiles. O sea que ellos ya sabían eso. O sea, cuando llega el día de Pentecostés, ellos ya sabían que tenían que predicar a los judíos, a los hebreos, arrepentimiento y perdón de pecado. Tenían que bautizar a los hebreos en el nombre del Señor Yeshua para que recibieran el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque eso estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces, el día de Pentecostés, que llega el día de Pentecostés, ya eso lo sabían los discípulos. Yo oigo a muchos de nuestros pastores unicitarios explicándole a los trinitarios acerca del bautismo en el nombre del Señor, que ellos les dicen así a los trinitarios, que Pedro había recibido revelación en Hechos 2:38, que había recibido revelación de bautizar en el nombre del Señor Yeshua para el perdón del pecado, y eso no es así. Eso es un error. Pedro no recibe revelación ahí de bautizar en el nombre de Yeshua a los hebreos y a los gentiles. Él no recibe revelación, ya él lo sabía desde hace 3 años, porque el Señor se lo venía explicando todos los días y todas las noches, que que después de morir tenían que bautizar en su nombre, porque eso está escrito en los profetas, en la ley, en los salmos y en los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Amós.
Entonces, eso ya lo sabían, los discípulos ya sabían eso antes del día de Pentecostés. No es que recibe revelación ahí, Pedro no recibe revelación ahí. Ya eso lo sabía ya. Solamente que el Señor Yeshua en Lucas les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras que tienen que bautizar en su nombre Yeshua, porque eso está escrito en los profetas. Entonces, a mis hermanos unicitarios, yo les aconsejo que tienen que escudriñar bien eso, pedirle al Señor Jesús que les muestre bien la revelación del bautismo en su nombre, que eso Señor lo enseñó durante 3 años a sus apóstoles. Ya, y si Él les enseñó eso durante 3 años a los apóstoles, de que tenían que bautizar en su nombre Yeshua, Él no les puede salir con otro bautismo, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les puede salir con eso, como dice aquí en Mateo 28, 19, dice que toda potestad me dada en el cielo, por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Yeshua no les puede salir con eso, porque Él les enseñó durante 3 años que tenían que bautizar en su nombre Yeshua, porque eso está escrito en los profetas. Entonces, no creo que el Señor Yeshua, el Señor le mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los discípulos. No creo que le hayan mandado a bautizar en esa forma, porque ya Él les había enseñado durante 3 años que tenían que bautizar en su nombre, porque eso está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces, vamos a confirmar eso en Amós 9, 11, 12, donde aparece la profecía del bautismo en el nombre de Dios hecho carne, que ya hay algunas Biblias que editaron nuestros hermanos trinitarios en Estados Unidos y quitaron esta profecía de Amós que lleva a Hechos 15, 11, 12, donde se cumple. Ellos quitaron esta profecía de aquí y la quitaron de Hechos 15 para que el pastor trinitario no se dé cuenta de eso, no encuentre revelación, porque eso es una mala intención. Parece que el diablo, el maligno, el espíritu maligno cogió a esos traductores trinitarios para quitar esa profecía de Amós 9, 11, 12, para confundir, engañar más a la gente mediante las Biblias, porque el diablo es astuto. Él sabe que la humanidad lee la Biblia y que es la fuente donde va a encontrar la salvación. Entonces el diablo se está metiendo por unas nuevas Biblias, quitando las profecías del bautismo en el nombre de Dios hecho carne, para que no reciban el perdón de los pecados ni la purificación y no tengan el perdón de los pecados. Entonces ustedes cuando estén comprando Biblias tienen que tener cuidado. Esas Biblias las están regalando a los pastores, una Biblia verde, las están regalando a los pastores para desplazar las antiguas Biblias que traen el bautismo en el nombre de Dios Padre y no en las profecías, y no bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer esta profecía de Amós 9, 11, 12. En sus Biblias ustedes van a encontrar una referencia abajo que dice Hechos 15, 16, que se cumple allá en Hechos 15, 16. Dice así: en aquel día, aquí viene el día, dice el Eterno. En muchas Biblias dice Jehová, el Eterno. En aquel día, es el Amós 9, 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído y cerraré sus portillos y le levantaré su ruina, lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, hay un nombre de Dios que se tiene que invocar sobre las naciones, sobre los gentiles y sobre los hebreos. Y ese nombre que se estuvo invocando, que los discípulos invocaron sobre los gentiles, es el nombre de Yeshua. Entonces, aquí en Amós 9:11 aparece esta profecía de bautismo en el nombre de Dios hecho carne sobre los gentiles. Dice: para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Eterno que hace todo esto desde el principio. O sea, ya hay una profecía aquí que
que el Señor les enseñó a sus discípulos que tenían que invocar ese nombre, que es el nombre de Dios hecho carne, porque Dios se hace carne, ya, y creyeron que era un hijo de José, un hijo de relaciones sexuales que se hacía Dios, y lo mataron por eso. Entonces Dios da su nombre, que le pusieron en la circuncisión, Él da su nombre a sus discípulos para que ellos cumplan la profecía de Amós 9, 11, 12 y otras profecías del nombre de Dios que está escrito en los Salmos y otros en Isaías. Ese nombre de Dios, Yeshua, tiene que ser invocado sobre los hebreos y sobre los gentiles para que se cumpla Amós 9, 11, 12. Pero los traductores, nuestros hermanos trinitarios, con que usados, yo no sé, con mala intención, quitaron esta profecía de Amós 9, 11, 12 en esas nuevas Biblias. Entonces, ustedes van a irse a Hechos 15, 11, 12, 13. Van a encontrar esa profecía. Hechos 15, 12. Dice así. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Pedro ha contado cómo Dios, nos dice, aquí dice cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, para el nombre de Dios, no para el nombre de un hijo unigénito o de un hijo de David, sino pueblo para el nombre de Dios. Esta es la profecía de Amós 9:11 que se está cumpliendo cuando Pedro y Pablo y Bernabé, ellos salieron a bautizar en el nombre del Señor Yeshua, ¿Por qué? Porque ellos llevaron un solo nombre a los gentiles, el nombre de Yeshua, y ese nombre estaba siendo invocado sobre los gentiles que se arrepentían, y los bautizaban en el nombre de Yeshua y pertenecían al nombre de Dios. A los discípulos no se les dio el nombre Jehová, ni Elohim, ni Shaddai, no, solamente el nombre Yeshua para llevarlo a los gentiles. Entonces los gentiles se bautizaban en el nombre de Yeshua. Entonces ya en los gentiles se cumplía la profecía de Amós 9, 11, 12, que ellos van a entrar a la casa espiritual que el Señor Dios hecho carne construyó, la casa espiritual, la iglesia. Ese es el tabernáculo de David, es la iglesia que el Señor formó. Y esa iglesia que el Señor formó en Israel, en Jerusalén, de los 12 apóstoles, los gentiles iban entrando a esa casa espiritual que el Señor levantó. Y entonces todo el gentil que se iba bautizando en el nombre de Yeshua pertenecía al nombre de Dios y entraba a la casa espiritual. Entonces, como vemos que esa profecía de Amós 9, 11, 12 se estaba cumpliendo en los gentiles, que el nombre de Dios estaba siendo invocado sobre los gentiles y sobre judíos. Entonces, los traductores, nuestros hermanos trinitarios, en esas nuevas Biblias quitaron la profecía de Amós que está escrita aquí en Hechos 15, que dice así. Bernabé está contando que le está diciendo a los discípulos ahí mismo en la reunión de la iglesia judía, porque esa era una iglesia judía en Jerusalén que estaba bautizando en el nombre de Yeshua a los hebreos, a los hebreos que se convertían, se bautizaban en el nombre de Yeshua y pertenecían a la casa espiritual, y gentiles que se bautizaban en el nombre de Yeshua también pertenecían a la casa espiritual esa que el Señor levantó. ¿Ya me entienden? Entonces Bernabé dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, para el nombre suyo, Yeshua. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. El bautismo en el nombre de Yeshua concuerda con lo que está escrito en los profetas. ¿Ya? Aquí no estaban diciendo Bernabé que Dios salió, visitó a los gentiles para tomar pueblo para los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bernabé no dice eso. Bernabé está hablando de un nombre
que fue llevado a los gentiles y que ese nombre Yeshua estaba siendo invocado sobre los corintios, sobre los gálatas, sobre los efesios, sobre los romanos. Es el nombre de Dios que está escrito en Amós, que el nombre de Dios hecho carne, que se tenía que, el nombre de Dios Padre Creador, que ese nombre de Dios Padre Creador se tenía que invocar sobre los gentiles porque está escrito en los profetas. Entonces Bernabé menciona la profecía de Amós 9:11, dice: con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito así. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado su nombre, mi nombre, todos los gentiles esa es la profecía de Amós que se estaba cumpliendo en el bautismo de Hechos 2:38 en adelante, ya. Entonces, vemos que Bernabé está mencionando la profecía de Amós 9:11, la cual nuestros hermanos trinitarios hicieron una nueva Biblia y quitaron la profecía para que los pastores no tengan revelación de que el bautismo es en el nombre de Yeshua, porque eso está escrito en los profetas. No es bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está escrito en los profetas, ese bautismo. Esta profecía del bautismo, Pedro se la va a enseñar a Cornelio, el gentil. Pedro va a la casa de Cornelio, enviado por el Señor Dios Todopoderoso, que había muerto y resucitó. Él le dice: ve a la casa a donde Cornelio. Entonces, cuando Pedro llega a donde Cornelio, él lo va a evangelizar, y en esa evangelización Pedro le va a recordar la profecía de Amós 9:11-12, la profecía de bautizarse en el nombre de Yeshua porque está escrito en los profetas. Pero miren cómo se lo dice Pedro. No es como dicen nuestros hermanos unicitarios, que le está enseñando a los trinitarios que Pedro recibió revelación en Hechos 2:38. No. Eso no es así, mis hermanos unicitarios. Pedro ya sabía eso, todos los discípulos sabían, en el día de Pentecostés ya todos los discípulos sabían que tenían que bautizar en el nombre del Señor Yeshua a los gentiles y a los hebreos, porque el Señor le enseñó eso durante 3 años. O sea, el día de Pentecostés, que llegó el día de Pentecostés, ya ellos sabían eso ya, que tenían que bautizar, porque se lo está diciendo. Dice que les abrió un entendimiento para que comprendiesen las escrituras de que había que bautizar en el nombre del Señor Yeshua, el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones en su nombre. Ya eso lo sabían. Ya dice que estas fueron las palabras que os dije antes de morir, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas, arrepentimiento y perdón de pecados en mi nombre. Se los dijo durante 3 años estando vivo. O sea que el día que llega el día de Pentecostés, ya eso Pedro lo sabía. No es que recibe revelación ahí, como dicen nuestros hermanos unicitarios, que Pedro recibió revelación ahí. No, el Pedro no recibió ninguna revelación ahí. Ya eso lo sabía ya. Ya le había abierto el entendimiento del Señor para que entendieran que tenían que bautizar en su nombre Yeshua, porque eso estaba escrito en los profetas. Entonces, esa profecía se la va a enseñar Pedro a Cornelio. Dice así, en el 10:43, dice así: Cornelio, de este dan testimonio, vea, todos los profetas, todos los profetas profetizaron que el que creyera en el Señor Yeshua recibirá perdón de pecados en su nombre, porque está escrito en los profetas. Pedro le está enseñando esa profecía del bautismo en el nombre de Dios hecho carne, porque está en la profecía. Claro, pero Pedro ahí no sabía que el Señor era Dios, pero le está refiriendo que a Cornelio que se tiene que bautizar en el nombre de Yeshua, porque eso está escrito en los profetas. Entonces dice que se derramó el Espíritu Santo después que Pedro termina diciéndole la profecía del bautismo en el nombre de Yeshua a los gentiles. Después que termina, el Señor entra en espíritu en toda esa gente que está ahí. El Señor no desciende, tiene que esperar que Pedro le mencione la profecía del bautismo en su nombre en todas las naciones. A lo que termina de decir Pedro, dice que descendió el Espíritu Santo. Dice que
43, y dice, mientras aún hablaba de Pedro estas palabras, refiriéndose a la profecía del bautismo en el nombre de Yeshua sobre gentiles, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Bueno, entonces, mire lo que dice Pedro. Entonces respondió Pedro, viendo que cayó el Señor Yeshua, que descendió el Señor Yeshua en espíritu sobre esta gente, dice Pedro, pues, ¿acaso alguno, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Yeshua, porque eso ya estaba profetizado. Pedro no es que recibe revelación en Hechos 2:38, ya eso lo sabía Pedro y todo, Felipe, Juan, Santiago, todos sabían eso, que tenían que bautizar en el nombre de Yeshua, porque eso está escrito en los profetas. Entonces vemos que Pedro le menciona la profecía del bautismo en el nombre de Yeshua a Cornelio. Y Cornelio, o sea, no solamente a Cornelio, a todos los que estaban ahí. O sea, ahí se forma una iglesia ahí, de todos los que estaban ahí, que se bautizaron en el nombre de Yeshua. Cornelio, la esposa, los hijos, los hermanos, los primos, los vecinos, todos los que estaban ahí se bautizaron en el nombre de Yeshua. Porque eso está escrito en los profetas. Entonces, por eso es que Pedro no es que, como dicen algunos hermanos trinitarios, que dicen que Pedro desobedeció la orden del Señor. Pedro no desobedeció la orden del Señor, porque el Señor nos mandó a bautizar en nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Él nos mandó a bautizar en esa forma. ¿Por qué? Porque Él no puede mandar a bautizar en algo que no está escrito en los profetas. Él los manda a bautizar en su nombre. Él les dice así. Él tuvo que haberles dicho, y por todas las naciones bautizándoles en mi nombre, porque eso está escrito en los profetas. Después de 3 años que les enseña eso, que tienen que bautizar en su nombre, porque así está escrito en los profetas, no va a salir después diciéndole, y por todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pero Señor, pero si tú nos enseñaste durante 3 años que había que bautizar en tu nombre porque está escrito en los profetas, ahora nos mandas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Señor, vamos a bautizar en tu nombre, porque eso está escrito en los profetas. Me imagino que los discípulos le hubieran respondido así al Señor: Señor, pero ¿cómo no vas a mandar a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si tú nos enseñaste durante 3 años que había que bautizar en tu nombre porque eso está escrito en los profetas? Y nos lo recordaste ahora ahí cuando nos apareciste, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, y ahí nos recuerdas otra vez que la profecía que había que bautizar en tu nombre, arrepentimiento y perdón de pecados en tu nombre, porque eso está escrito en los profetas. Ahora no sales con otra cosa de que bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le hubiera dicho Pedro y los discípulos le hubieran dicho eso al Señor. O uno le hubiera dicho: Señor, pero si tú durante 3 años nos mandaste a bautizar en tu nombre porque está escrito en los profetas, en amor, y ahora nos sale que hay que bautizar en el nombre de ti, de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo. No, el Señor nunca mandó a bautizar así, porque eso no está. Eso tuvieron que adulterarlo los antiguos que armaron esa Biblia en latín. Ya, todas estas Biblias que están leyendo todos los evangélicos y todos los mesiánicos, estas Biblias Cassiodoro de Reina, Valera, Dios habla hoy, Viviente, todas esas Biblias son traducción sacada de la Biblia católica. Por eso es que traen bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya viene, he sacado una Biblia católica que ya había sido adulterado Mateo 28:19, ya estaba esa adulteración, que cambiaron los traductores, cambiaron el bautismo en el nombre del Señor Yeshua y crearon un bautismo en el catolicismo. Los antiguos crearon un bautismo aparte de este bautismo de la profecía. Empezaron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque no entendieron la profecía.
¿ya? Y adulteraron eso ahí, y bautizándolos en el nombre del Padre. Eso es una adulteración, eso no está escrito en los profetas. Por eso yo le digo que todas estas Biblias son católicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque traen ese bautismo, ¿ya? Adulterado ya en Mateo 28, 19. El Señor nunca mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso no está escrito en los profetas. Él les mandó a bautizar fuera en su nombre Yeshua, porque eso está escrito en los profetas. Mire que todas las iglesias de Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, todas estas eran iglesias bautizadas en el nombre de Yeshua, bautizadas conforme a las profecías, como está escrito en los profetas. O sea que en todas esas iglesias que aparecen en la Biblia, en ellos se cumplió la profecía de Amós 9, 11, 12, que se bautizaron en el nombre de Dios. Entonces esas iglesias pertenecen al nombre de Dios, que dice en segunda de Crónica, que dice aquí: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, ya, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, todas estas iglesias de Corintios pertenecen al nombre de Dios. El nombre de Dios fue invocado, el nombre de Dios hecho carne fue invocado sobre gentiles, sobre los corintios. O sea, el único pueblo que pertenece a Dios es el que se ha invocado el nombre de Dios sobre sí. Israel no se ha invocado un nombre todavía. Ellos se tienen en la invocación de Moisés. O sea, el pueblo hebreo no pertenece al nombre de Dios. Los únicos que pertenecen al nombre de Dios son los que han sido bautizados en el nombre de Yeshua y que tienen revelación de que Dios se hizo carne, de que el Espíritu Santo se hizo carne, de que Dios Creador se hizo carne. Esos son los que pertenecen al nombre de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ese bautismo de Mateo 28, 19, eso fue adulterado ahí, ya. Pedro no desobedeció al Señor. Él no desobedeció las profecías, lo que le enseñó el Señor durante 3 años. Pablo bautiza, Pedro bautiza en Hechos 2:38 en el nombre de Yeshua, porque así el Señor se los enseñó y porque está escrito en los profetas. Nunca desobedeció Pedro a la profecía. Entonces, a los hermanos, mis hermanos que bautizan, los pastores que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienen que escudriñar la profecía, tienen que mirar eso de que el bautismo en el nombre de Yeshua que dice Pedro es porque estaba escrito en los profetas. Pedro no hizo ninguna iglesia aparte ni desobedeció, no, que el Señor, como si entonces Pedro bautizando, desobedeciendo eso, si hubiera dicho eso del Señor Yeshua, bautiza en el nombre del Padre, entonces Pedro desobedeció al Señor Yeshua, tenía que morir Pedro si hubiera desobedecido esa orden de bautismo en el nombre del Padre. Si él desobedeció eso, tenía que morir Pedro, así como hizo morir a Ananías y a Zafira por mentir. O sea, Pedro le tocaba morir, merecía morir, porque metió un bautismo que no era verdadero si el Señor no le hubiera hablado sobre las profecías, ya. Entonces Pedro tenía que morir por desobedecer, ya. Entonces no, pero Pedro no desobedeció, él bautizó en el nombre de Yeshua porque el Señor se lo enseñó durante 3 años y porque está escrito en los profetas. Pedro no desobedeció la profecía. Y mire, y metió a Cornelio en la profecía y dejaron iglesias gentiles. Corintios es una iglesia que bautiza en el nombre de Yeshua. Los Gálatas, ellos dejaron pastores gentiles bautizando en el nombre de Yeshua porque estaba escrito en los profetas. Durante 400 años permaneció ese bautismo en el nombre de Yeshua en los gentiles. En Roma habían iglesias bautizando en el nombre de Yeshua. Y después de Constantino, que monta la iglesia judía que estaba en Roma, que bautizaba en el nombre de Yeshua, la monta en el trono, ellos todavía seguían bautizando en el nombre de Yeshua, como estaba escrito en los profetas. Los gentiles estaban bautizando en el nombre de Yeshua, y de pronto llegaron otros gentiles y enredaron todo eso, posiblemente en el catolicismo, y crearon otro bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después crearon por acá, por Latinoamérica, en Estados Unidos, otro bautizo en el nombre de Jesus Christ.
ese es otro bautismo. Y después crearon otro bautismo aquí en Latinoamérica, el nombre de Jesús y de Jesucristo, que son nombres ingleses, son nombres de idioma inglés. De Jesús y Jesucristo son nombres ingleses. Entonces, como vemos que Pedro no se desobedeció. Hay que bautizar en el nombre de Yeshua porque está escrito en los profetas. No el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es un bautismo gentil, un bautismo creado entre los gentiles. También el bautismo en el nombre de Jesús y Jesucristo también es un bautismo creado en los gentiles, aquí en Latinoamérica. Los discípulos no bautizaron en el nombre de Jesús y Jesucristo, eso no está, los discípulos bautizaron fue en el nombre de Yeshua. No podemos enseñar de que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús y Jesucristo porque le estamos mintiendo a la gente, le estamos metiendo una mentira a la gente en la cabeza. Ya, decir, no, que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús y Jesucristo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque los discípulos no bautizaron en el nombre de Jesús ni de Jesucristo, ellos bautizaron en el nombre de Yeshua a gentiles y judíos. Yo no puedo enseñar a la gente que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús y Jesucristo porque yo estoy mintiéndole. Y yo tengo que decir, bueno, los pastores latinos bautizan en el nombre de Jesús y Jesucristo, eso sí es verdad. Pero enseñar de que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús y Jesucristo, eso es mentira. Eso es sembrar mentiras en la cabeza, porque la gente va a creer que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús y Jesucristo cuando eso no es cierto. Y hay que enseñar que los discípulos bautizaron fue en el nombre de Yeshua y que no aparece bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque los discípulos no bautizaron en el nombre, porque eso no está escrito en los profetas, y que ellos bautizaron en el nombre de Yeshua, el Dios Todopoderoso. Bueno, mis hermanos, entonces aclaramos que Mateo 28, 19 es un versículo adulterado, se podría decir, porque el Señor no mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino mandó a bautizar fuera en su nombre. Imagínense, porque si muchos dicen, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces faltaría ¿qué? Nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, nombre del Verbo, el nombre del Amén, el del testigo fiel, el nombre del verdadero, en el nombre del camino, en el nombre de la puerta estrecha, en el nombre del pan vivo. Entonces, ¿cuántos títulos sería? Porque Padre, Hijo y Espíritu son títulos, Verbo es título, Amén es título, buen pastor es título, la puerta estrecha es título. O sea, eso fue inventado ahí, ese es Mateo 28, 19, porque los que inventaron eso le faltó los otros títulos. ¿Cuáles títulos? Tenían que decir la gran comisión, por tanto, y a todas las naciones bautizar, tenían que decir así, y bautizándolos a todas las naciones en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, en el nombre del Amén, en el nombre del testigo fiel, en el nombre del pan vivo, en el nombre de la puerta estrecha, en el nombre del Alfa, en el nombre del Amén, del principio. Le faltaron todos los títulos de eso al que inventó ese bautismo ahí en Mateo 28, 19, porque Dios, el Creador, no tiene nada más 3 títulos. Dios Padre Creador, nuestro Señor Yeshua, tiene muchos títulos. Padre, título de Hijo, título de Espíritu Santo, el Amén, el testigo fiel, verdadero. A los que adulteraron Mateo 28, 19 les faltó esos títulos ahí, ponerlos ahí. En el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Amén, el testigo fiel, el verdadero, el nombre de la puerta estrecha, el nombre del camino angosto, en el nombre de la vid, en el nombre del Alfa y el Omega, en el nombre del primero y del último, en el nombre del que tiene los ojos como llama de fuego, en el nombre del que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, en el nombre del testigo fiel. Le faltaron esos títulos al que adulteró Mateo. Hay que buscarlo. Si está muerto hay que resucitarlo. Hey, ven acá, tú fuiste el que adulteraste en Mateo 28, 19, te faltaron los otros títulos. Te faltó poner el Amén, el testigo fiel, el verdadero, en el nombre de la puerta. Te faltaron esos títulos. Se te olvidaron. Se lo olvidaron. ¿Por qué? Porque no tenía revelación de la profecía, que Él nunca mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandó bautizar fue en su nombre Yeshua, porque eso está escrito en los profetas. Bueno, mi hermano, seguimos más adelante explicando los secretos del misterio de la piedad. Dios estuvo aquí hecho carne y
mandó a bautizar en su nombre Yeshua, porque sí estaba escrito en los profetas. Mandó a bautizar a gentiles y a hebreos. Todos se tienen que bautizar, tanto gentiles como hebreos, en el nombre del Señor Yeshua. Dios me los bendiga y me los guarde.